Buenos días y feliz sábado para todos. Amén. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos ofrece nuevamente de poder compartir su palabra, ¿verdad? Amén. Quiero invitarles a que por favor inclinemos el rostro para orar. Padre bueno y Señor, nuevamente alabamos y glorificamos tu nombre por tu bondad y tu misericordia. Amén. Gracias por el privilegio de estar reunidos hoy aquí, en tu casa de oración y adoración, en tu día santo, Señor. Gracias porque podemos escuchar tu voz. Por eso te rogamos ahora que nos perdones y nos limpies de todo mal. Y que al abrir tu palabra, que nada ni nadie nos impida escucharla y ponerla en práctica en nuestras vidas, Señor. Ponemos en tus manos todas nuestras cargas y preocupaciones para que sea hecha tu buena voluntad en cada uno de nosotros. Y que todos podamos entender el mensaje que tú tienes preparado para nosotros y que podamos actuar en consecuencia. Te lo pedimos y agradecemos no por nuestros méritos, sino por los méritos y la sangre preciosa de Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la unidad en el cuerpo de Cristo. La lectura bíblica que hemos escogido para esta ocasión aparece allí en el Evangelio según Juan, capítulo 17, versículo 11, donde dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Hoy la Iglesia Mundial parece que va a colapsar. Hay tantas discusiones, tantas divisiones, tantos malos entendidos, tantas opiniones encontradas sobre temas que no son esenciales para la salvación, y sobre todo la idea de que si no es a mi manera, si no es como yo lo digo, entonces no será de ninguna manera. Claro, no es primera vez que algo así sucede. A través de toda la historia de la iglesia, la más antigua y la más reciente, la iglesia ha tenido que enfrentar este tipo de crisis, divisionismos, divisionistas que han querido imponer su agenda, lo que ellos quieren, en lugar de lo que Dios quiere. Por eso les dije al principio que parece que la iglesia va a colapsar, que parece que va a caer, pero no va a ser así. ¿Usted sabe por qué? Porque la iglesia es la propiedad de Dios. La iglesia de Cristo en la tierra será imperfecta, pero Dios no la destruye a causa de su imperfección. Cristo intercede por su iglesia, intercede por aquellos para quienes pagó el precio de la redención con su sangre. No podemos ignorar esto. Ahora escuche esta cita que aparece en la Iglesia de Cristo en la página 46. Aun cuando existan males en la iglesia, escuche bien, y los habrá hasta el fin del mundo, esta en estos últimos días ha de ser la luz de un mundo que ha sido mancillado y desmoralizado por el pecado. La iglesia, aunque es débil y defectuosa y necesita ser reprobada, amonestada y aconsejada, constituye el único objeto en la tierra al cual Cristo otorga su suprema consideración. Por eso es que la iglesia no va a caer. Hoy no vamos a hablar acerca de la iglesia, sino acerca de algunos males que están atentando contra la unidad de la iglesia y que obstaculizan la predicación del evangelio a toda nación, tribu, lengua o pueblo. Quiero comenzar con la oración de Jesús que aparece allí en el Evangelio según Juan capítulo 17. Ya aquí está por terminar el ministerio terrenal de Jesús. Y hay una preocupación evidente por los acontecimientos que están por venir. Pero también hay una preocupación por los discípulos y por todos los creyentes en general. Así que aquí en Juan 17, Jesús comienza orando por sí mismo. Luego ora por sus discípulos y luego hace una oración por todos los creyentes que han de creer en Él por la palabra de ellos. Hay un deseo en el corazón de Jesús. Aparece allí en Juan 17, 11. Dice la parte final: para que sean uno, así
como nosotros. ¿Cuál era el deseo de Jesús? Jesús desea que haya unidad entre sus discípulos. Él estaba por irse y le preocupa la situación que está viendo en sus discípulos. Ahora, ¿tenía razones Jesús para estar preocupado? Sí, yo creo que sí. Es que los discípulos tenían un concepto equivocado de la naturaleza del reino de Cristo. Y por eso todo el tiempo estaban disputándose los primeros puestos. ¿Quién iba a ser el mayor? ¿Quién iba a reinar entre ellos? Allí en Mateo 18:1 vemos parte de esa disputa que siempre tenían. Mateo 18:1 dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Allí en Mateo 20 y 21 dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Noten en el versículo 21 que le pidió. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Quería que Jacobo y Juan se sentaran uno a la derecha y el otro a la izquierda en el reino de Jesús. Allí en Marcos 9, 33 al 35, dice la palabra de Dios: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputaban entre ustedes en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Allí en el aposento alto, durante la cena pascual, en Lucas 22, 24, dice la Biblia que hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Hermano, entre los discípulos había un deseo evidente de ¿qué? De supremacía. Se estaban disputando lugares en el próximo reino que iba a instaurar Jesús, supuestamente el que ellos esperaban. Y eso los mantenía ocupados en cosas en que no debían estar ocupados. Estaban más interesados en hacer política, en conseguir votos para cuando se hicieran las elecciones en ese reino, que se les había olvidado lo importante. No podían cumplir las obligaciones más apremiantes que tenían como discípulos, como cristianos. Ahora, son curiosos los eventos de Marcos capítulo 9. Ahí en Marcos 9, Jesús llega donde están los otros 9 discípulos y los encuentra en apuros. Si usted lee los primeros versículos del capítulo 9 de Marcos, se da cuenta que está hablando ahí de Jesús llevándose a 3 discípulos, a Pedro, Jacobo y Juan, al monte de la transfiguración. Cuando regresa, ve a los 9 que habían quedado allí, están en apuros. Y dice los versículos del 14 al 18. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputan con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Viene un padre con una necesidad, su hijo está ahí, endemoniado, echando espumas por la boca, lo trae a los discípulos. ¿Qué pudieron hacer por ese muchacho? Nada. Marcos 9, 28 al 29. Dice la palabra de Dios: cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Ya saben ustedes el resto de la historia, ¿no? Jesús sí echó fuera el espíritu inmundo que tenía ese muchacho. Ahora, aquí ellos le preguntan a Jesús: ¿por qué? ¿Por qué nosotros no pudimos hacerlo? Y escuchen lo que les dijo Jesús: este género no con nada puede salir sino con oración. ¿Qué es lo que estaban descuidando los discípulos? La oración. Estaban ocupados en hacer política, pero no tenían tiempo ¿para qué? Para orar. Y Cristo no está hablando aquí de orar en el momento que usted va a expulsar el demonio.
No, Él no está hablando de esa oración accidental. Vamos a orar para hacer esto. No, Cristo está hablando aquí de una vida que es movida por la oración. ¿Qué pasa? Que nos acordamos de Dios cuando tenemos la necesidad del momento. Y eso así no funciona. No les funcionó a los discípulos y no nos funciona a nosotros hoy. Mientras aquellos 3 estaban con Jesús en el monte de la transfiguración, estos 9, en vez de estar orando, estaban allí con sus resentimientos personales. ¿Y por qué Jesús se llevó a aquellos 3 y a nosotros nos dejó aquí? ¿Y por qué ellos? ¿Ves? Los celos, la discordia. Ahora, precisamente ese estado que tenían en su corazón hacía imposible que Dios actuara mediante ellos. Hermanos, simplemente no estaban preparados para ser herramientas de Dios. Si Dios lo hubiera usado en esas condiciones, Dios estuviera aprobando una conducta inapropiada. No les hubiera hecho ningún bien si hubieran dado cuenta o ellos hubieran llegado rápidamente a la conclusión que siendo descuidados podemos hacer cualquier cosa. Y eso no es lo que enseña la Biblia, eso no es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Ellos debían tomar más tiempo para orar y menos para discutir entre sí por puestos y posiciones en un reino que ellos mismos se habían imaginado. Porque nada tenía que ver con lo que había venido a hacer Jesús a esta tierra. Ahora, Jesús sabía que en esta condición los discípulos nunca llegarían a ser uno. Es por eso que ora por ellos y dice, anhela, Padre, que sean uno, así como nosotros. Ahora, noten bien, Jesús desea que sus discípulos sean uno, pero no con cualquier tipo de unión. Aquí en este versículo dice en la parte final, para que sean uno así como nosotros. ¿Cuál unidad está poniendo de ejemplo? ¿Qué unión está poniendo de ejemplo? La unión que existe entre Él y el Padre. Jesús dijo allí en Juan 10:30, yo y el Padre uno son, uno. Aquí está afirmando su unidad con el Padre, en voluntad, en propósito, en designios. Allí en Juan 5:17 al 19 vemos igualmente un reconocimiento de la igualdad y la unidad entre Jesús y el Padre. Juan 5:17 dice, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ahora noten el versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual ¿a quién? Haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Ahora, noten algo bien interesante, hermano. Jesús, quien es igual a Dios, dice allí Filipenses 2, del 5 al 8. Pero vamos a comenzar leyendo del versículo 6. Jesús, quien es igual a Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, no anduvo buscando la preeminencia, no anduvo buscando la supremacía. Jesús vino y se subordinó ¿a quién? Al Padre. Se humilló de tal manera que tomó forma de siervo. Y a veces las palabras que aparecen en la Biblia no son la mejor traducción, porque una mejor traducción aquí sería esclavo. Jesús tomó la forma ¿de qué? De un esclavo. Cristo se vació a sí mismo. Eso quiere decir, se humilló, se vació a sí mismo y asumió los atributos esenciales de un esclavo. Quizás nosotros no notemos mucho en estas palabras, pero entiendan que el Rey del universo se hizo uno igual que nosotros. Tomó forma ¿de qué? De siervo, de esclavo. Entonces, la característica principal de un esclavo, ¿cuál es? La obediencia total. Y Cristo, como hombre, se comprometió a obedecer ¿a quién? A su Padre. No era su objetivo mostrar superioridad, sino humildad. Es lo que dice Mateo 11:29. Allí él dijo, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí,
que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Hermanos y amigos, debemos poner la obra, la persona, el carácter del Padre primero. Si hacemos esto, vamos a encontrar la verdadera esencia del servicio y de la humildad. Jesús desea que seamos uno, así como Él y el Padre son uno. Ahora, ¿por qué no se cumple el deseo de Jesús en nosotros? ¿Usted sabe por qué? Porque la unidad no va a ocurrir de cualquier manera. No va a ocurrir porque tiene que ocurrir. En Juan 17:17 Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Los discípulos debían ser consagrados para su tarea. La santidad es uno de los atributos de Dios, ¿sí o no? Dice allí 1 de Pedro 1:16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Ser hecho santo es llegar a ser semejante a Dios. Ahora, ¿cómo llegamos a ser santos? ¿Cómo podemos tú y yo ser santos? Ciertamente no es mirándonos a nosotros mismos. No es comparándonos unos con otros. No es inventando nuestras propias reglas ni deseando ser los primeros. Dice allí claramente Jesús, santifícalos en tu verdad. La palabra de Dios es declarada, ¿qué cosa? La verdad. La Biblia nos revela el carácter de Dios y de Jesucristo. Y tú y yo vamos a llegar a ser nuevas criaturas si hacemos de las verdades de la palabra de Dios una parte de nuestra vida. No hay otra manera de que podamos lograr eso. La palabra de Dios expresa la voluntad de Dios de que nosotros seamos uno. Pero al igual que los discípulos de aquel entonces, estamos luchando ¿por qué? Por la supremacía. Estamos a las puertas del reino de Dios, de gloria de Dios. Y todavía estamos en guerra por la supremacía. Queremos gobernar. Estamos a las puertas del reino, estamos viendo lo que está pasando alrededor nuestro y estamos trayendo guerra a la iglesia. Estamos dividiendo a la iglesia, discutiendo quién va a estar sentado a la derecha o a la izquierda. Nos estamos repartiendo un reino que no tenemos en la mano. El reino es suyo, el reino es mío. ¿De quién es el reino? Y estamos perdiendo ese reino por nuestras actitudes, porque no nos estamos poniendo en las manos de Dios y no estamos haciendo la obra de Dios mientras todavía dura el día. Y es triste lo que está ocurriendo hoy en la iglesia a nivel mundial. Muchos están hablando y diciendo y haciendo campaña y dividiendo la iglesia. Quieren sepultar la iglesia porque la iglesia no aprobó en un concilio la ordenación de la mujer al ministerio pastoral. Yo invito a que pensemos bien en este asunto y en lo que hay detrás de este asunto. Recuerden, a veces hay que ver qué es lo que mueve algo o alguien a hacer algo. Lo triste del caso es que queremos hacer nuestra propia teología y dejar a un lado la teología que hemos aprendido de la Biblia, que hemos aprendido de Dios. La Biblia apoya el ministerio de todos los creyentes, ¿sí o no? ¿Hay lugar para todos en la viña del Señor? El Espíritu Santo ha repartido dones para el bien común, para la predicación de la palabra, para hacer la voluntad de Dios, ¿sí o no? Yo invito a todos los que promueven y apoyan esta campaña que se está haciendo ahora, que me digan, ¿en qué rama o nivel de la iglesia se le ha impedido a la mujer que desempeñe un ministerio activo a favor de la causa de Dios, de predicar el Evangelio? ¿Cuándo se le ha prohibido a la mujer predicar el Evangelio? ¿A cuál mujer se le ha prohibido que predique el Evangelio solo por ser mujer? ¿A cuántas? En esta congregación, ¿se le ha prohibido a alguna predicar el Evangelio de Cristo? ¿Se le ha prohibido a alguna dar estudios bíblicos? ¿Se le ha prohibido a alguien que ejerza sus dones para la honra y la gloria del Señor, para el bien común? ¿Cuántas en esta congregación son predicadoras? ¿Cuántas han predicado? ¿Cuántas han dado estudios bíblicos? ¿Cuántas están desarrollando un ministerio para la honra y la gloria de Dios? ¿Tienen alguna prohibición?
Entonces, ¿qué está pasando? Si realmente todos y todas pueden servir a Dios con los dones que Él ha dado, ¿cuál es el problema entonces? ¿Por qué hay campos enteros que quieren salir de la iglesia por un asunto que no es esencial para la salvación? ¿Por qué? El problema es que no estamos aprendiendo de Jesús. No queremos ser siervos. ¿Usted sabe qué es lo que pasa? Queremos los primeros puestos. Pero no nos damos cuenta que tenemos todas las oportunidades del mundo para servir a Dios, pero las estamos desaprovechando por ese deseo de preeminencia, de supremacía. Vamos a regresar a Mateo 20, versículos 25 al 28. Allí, después de la petición de la madre de Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, Jesús nos dejó una lección muy importante que no hemos aprendido todavía. Mateo 20, 25 dice: entonces Jesús, llamándolos, dijo: saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. Y el que quiera ser el primero entre ustedes será, ¿qué cosa? Su siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre vino a servir, no para ser servido. Pero nosotros no queremos servir. Queremos ser los primeros. Queremos tener la última voz, la de la decisión, cuando lo que necesitamos es un corazón humilde. El que quiera ser mayor, sea vuestro servidor, dijo Jesús. ¿Tú quieres ser mayor? ¿Tú quieres ser el primero? ¿Qué tienes que hacer? Servir. ¿A quién se le impide eso? ¿A quién se le impide? A nadie. Hermanos, Jesús se despojó a sí mismo, se vació a sí mismo, pero nosotros nos estamos llenando. Nosotros somos más sabios. Jesús se despoja, nosotros nos llenamos. Cuidado con los deseos de supremacía. Cuando el corazón está lleno de esto, no hay lugar para nada ni nadie más. Miren y aprendan de la experiencia de Lucifer. Todos tenemos que mirar ahí. Isaías 14, del 12 al 15. Dice allí la palabra de Dios: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Pero noten ahora el versículo 15. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Lucifer quería ascender. Y lo que ganó fue ¿qué? Descenso, descender. Fue su deseo de supremacía lo que lo llevó a querer destruir el cielo. Quiso destruir la creación de Dios. Si no es lo que yo digo, pues se acabó. No es como dice nadie, se acabó el universo. Y es ese mismo espíritu de que si no se hace lo que yo quiero, se acaba el mundo. Ese es el mismo espíritu que viene de Satanás y que está moviendo tristemente a muchos hoy dentro de la iglesia. Así que todos los que comparten ese espíritu ya saben a quién están sirviendo, a quién están respondiendo, los intereses de quién están representando. Miren el ejemplo de Jesús y miren el ejemplo de Lucifer, que se convirtió en Satanás, el adversario de Dios. Jesús se despojó, Satanás quería ¿qué cosa? Ascender. Noten ahí el espíritu de cada cual y mirémonos, hermanos, mirémonos en ese espejo. Ese deseo de supremacía es causa de muchos males en nuestras iglesias, tristemente. Quiero dirigir, quiero ser líder, pero no para servir. Porque ¿cuál es el concepto que tenemos? El concepto que hay allá afuera. Que si llego a ser el líder, voy a aprovecharme de esa situación. No quiero hacer la voluntad de Dios, quiero hacer mi voluntad.
No quiero hablar y enseñar las palabras del Padre, sino quiero enseñar mis propias palabras, mis propias ideas. Muchos solo quieren eso, el liderazgo. Pero no entienden que junto con el liderazgo viene también una gran cuota de responsabilidad. Dice Lucas 12:48, en la parte final, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Usted está seguro que quiere que se le dé más? ¿Usted está seguro que quiere que Dios le dé más? ¿Se le va a demandar más? Santiago 3:1 dice, hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y aún así, muchos ni siquiera leen esto, quieren ser maestros. Dios lo llamó a ese ministerio, Dios le dio ese don. Estamos hablando de unidad, pero no puede haber unidad en el pecado, hermanos. No podemos decir que vamos a ser un pueblo unido mientras ponemos a un lado lo que Dios dice para imponer lo que nosotros decimos. No funciona de esa manera. El diablo nos ha mantenido separados, divididos, cuando deberíamos estar unidos para predicar el evangelio, para llevar la verdad de Cristo a aquellos que no la conocen. Pero hoy estamos divididos en asuntos que no son cruciales para nuestra salvación ni para nuestra misión. Ya dijimos, ¿a quién se le ha impedido predicar el evangelio? A nadie. Alza tus ojos del 24 de febrero nos dice, escuche bien esto, las divisiones no son el fruto de la justicia, sino del diablo. ¿De dónde vienen las divisiones? El gran obstáculo para nuestro avance en este tiempo es el egoísmo. Hay hasta un lema por ahí que lo ha popularizado. Lo mío primero. Ese egoísmo impide que los creyentes tengan verdadero compañerismo el uno con el otro. En esta ocasión yo quiero hablarles a todos aquellos que están influyendo en la toma de decisiones, que están empujando para que se tomen esas decisiones, para que los campos se dividan, para que los campos se declaren en rebelión. Quiero llamar también la atención a aquellos que se están dejando empujar, aquellos que por una motivación u otra, por una lealtad mal colocada hacia los hombres, no están mirando más arriba, no están mirando hacia Jesucristo. Sí, puede haber 1000 razones, hermanos, para querer dividir la iglesia de Dios. Pero la iglesia no es de los hombres. ¿De quién es la iglesia? ¿A quién le pertenece? ¿Sobre qué fundamento está edificada la iglesia? ¿Hay hombres que están haciendo mal en la iglesia? Sí. ¿Hay quienes están usando procedimientos que no son correctos? Es verdad. ¿Hay hombres arbitrarios dirigiendo la obra de Dios? Sí. ¿Hay quienes toman sus decisiones basados en emociones sin tomar en cuenta la palabra de Dios? Sí. Eso lo vemos y lo sufrimos diariamente. Pero esa no es razón para querer hundir la iglesia. Porque la iglesia es la propiedad ¿de quién? De Cristo. Lo único que tenemos que hacer con esos hermanos, o no sé ya si llamarlos hermanos, es enfrentarlos usando el método que Jesús dejó allí en Mateo 18, del 15 al 17. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado un hermano. Si no te oyó, ¿qué hay que hacer? Toma aún contigo 2 o 3 testigos. Si no los oye a ellos, llévalo a la iglesia. Si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Así es como tenemos que lidiar con esos problemas. No podemos callar, callar no es una opción. ¿Sabe usted que cuando usted calla, se hace tan responsable de esos males que podría haber detenido como si lo hubiera cometido usted mismo? Dios lo considera usted responsable de esos males cuando hace silencio. Hay situaciones reales que pasan y pasarán. Ya leímos al principio, ¿no es verdad? Existen males en la iglesia y existirán hasta el fin del tiempo. Pero eso no es justificación para obrar de esta manera, ni para apoyar causas que están trayendo más división, más confusión y más oscuridad en la iglesia. Causas que lejos de traer beneficios, están trayendo más dudas hacia el mensaje, hacia la misión, hacia la obra que Dios ha puesto en nuestras manos. Todos esos hermanos sinceros que aman a Dios, no apoyen esos movimientos, no apoyen sus razones.
Las razones nuestras deben ser secundarias. Deben ir detrás de lo que Dios dice, hermanos. No podemos hacer prevalecer lo que yo pienso, lo que yo opino, lo que yo creo que debe ser por encima de lo que Dios dice. Si esa batalla es de Dios, como dicen algunos, dejen que Dios pelee la batalla. Pero no hagan política, no anden por ahí cambiándole la conciencia a la gente, dando regalitos para que la gente cambie su manera de pensar. Eso funciona en los congresos de los países, que hacen lobby y tratan de comprar votos por influencia y cambiar todo eso, pero eso no funciona en el reino de Dios. Nadie puede hacer a Dios cambiar de idea, nadie. No le compre la conciencia a la gente, no lo engañe. Aquellos que están empujando saben lo que están haciendo. Pero usted, hermano y hermana que me escucha, no se deje empujar. Siga sirviendo a Dios, donde Dios le ha puesto, donde Dios le ha dado la oportunidad de hacerlo. A nadie se le ha impedido, negado la oportunidad de hacerlo. Recuerden esto. Entonces, hermanos, es hora que nos demos cuenta de quién es la batalla que estamos peleando. ¿Es la obra que Dios nos mandó a hacer o es la obra del enemigo? La batalla del enemigo la que estamos peleando. Los discípulos siempre estaban discutiendo quién quería ser el mayor. Siempre. Y no fue hasta que se sometieron, hasta que dejaron a un lado sus diferencias, hasta que se pusieron en armonía, que descendió sobre ellos el Espíritu Santo y los habilitó para cumplir su misión. Dice Testimonio Selecto, tomo 5, en página 270. Estudien el segundo capítulo de los Hechos. En el seno de la iglesia primitiva, el Espíritu de Dios obró poderosamente por conducto de aquellos que estaban perfectamente unidos. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo? Sobre los discípulos, cuando estaban perfectamente. En el día de Pentecostés, todos estaban de un mismo sentimiento, reunidos en un mismo lugar. Evangelismo en la página 506 nos dice, noten que fue después que los discípulos habían logrado la perfecta unidad y ya no luchaban entre sí por conquistar el lugar más elevado, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos. Eran de un solo sentir. Todas las diferencias habían sido puestas a un lado. El Espíritu Santo no va a ser derramado en la lluvia tardía, que va a ser más abundante que la lluvia temprana, a menos que entre nosotros haya unidad. Eso no va a ocurrir mientras estemos desunidos, mientras cada cual esté pensando en cómo hacer las cosas a mi manera y no a la manera de Dios. Mientras sigamos poniendo nuestros intereses por encima de los intereses de Dios. Cristo desea que su iglesia se una, que sus discípulos nos unamos. Esa fue su oración, para que sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es lo que quiere Jesús, es lo que quiere el Padre. Mientras no quitemos el egoísmo y ese deseo de supremacía en nuestras vidas, no va a ocurrir. Mientras siga habiendo contiendas y divisiones, no va a ocurrir. Mientras sigamos poniéndonos nosotros en primer lugar y dejando a Dios en el segundo lugar, esa unidad no va a ocurrir. Mientras sigamos dejando a un lado la palabra de Dios, como están haciendo ya en muchos lugares, que en su afán de querer agradar a los hombres están poniendo un así dice Jehová por un así dicen los hombres. Esa unidad no va a ocurrir, hermano, porque no podemos unirnos a cualquier precio. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Cristo quiere que la iglesia se una, que sus discípulos seamos uno. Satanás está tratando constantemente de obrar para impedir esa unión. Y es por eso que ocurren altercados, luchas, porque tristemente escuchamos más la voz del enemigo que la voz de Dios. Tristemente le hacemos más caso a lo que dice el enemigo que a lo que dice Dios. No podemos seguir así, hermano. Alza tus ojos, del día 23 de mayo nos dice, Dios desea que cada uno de nosotros se encuentre en su lugar. Escuche bien, cuando cada uno esté en su sitio, haciendo la obra que Dios le ha dado, habrá unidad perfecta. Cada cual tiene que estar ¿dónde?
en el lugar que Dios le ha dado. En medio de la diversidad de modos de pensar y de ideas, hay un tema que debe unir los corazones: la conversión de las almas a la verdad, que conducirá a todos a la cruz. Cristo nos mandó a eso, ¿a qué? A predicar el evangelio, a ser discípulos, ¿sí o no? Cristo no nos mandó a andar fajándonos, andando en guerra, a estar en guerra unos con otros. Cristo nos mandó ¿a qué? A predicar el evangelio. Es hora de estar unidos en la verdad y el amor de Cristo para cumplir con la misión que Él nos ha dejado. Creo que llegó el momento que nosotros pongamos a un lado nuestras diferencias. Creo que llegó el momento en que nosotros